descubrí que mi padre no es mi padre. Mi madre siempre me decía que yo tenía los ojos de mi padre. Pero había algo en esa frase que nunca terminó de convencerme. Mi padre y yo no compartíamos muchas cosas en común, ni el color de cabello, ni los rasgos faciales, ni siquiera nuestros temperamentos. Sin embargo, nunca cuestioné nuestra relación. Era un hombre cariñoso, protector y siempre estuvo presente en mi vida. Hasta ese día. Todo comenzó con una caja de madera que encontré en el desván mientras ayudaba a mi madre a limpiar la casa. Era vieja, con los bordes desgastados, y llevaba un candado pequeño que ya estaba roto. Mi curiosidad pudo más que mi discreción, así que la abrí sin pensarlo 2 veces. Dentro había un montón de papeles amarillentos, fotos antiguas y una carta doblada con cuidado. Fue esa carta la que desató la tormenta. La letra era de mi madre. No era necesario leer mucho para darme cuenta de que se trataba de algo serio. Decía cosas como, nadie puede saber la verdad y lo hice por proteger a mi familia. Pero lo que me hizo tambalear fue una frase que nunca podré olvidar. Marcos nunca debe saber que Ana no es su hija biológica. Ana. Ese era mi nombre. Sentí como si el aire se hubiera congelado a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronó en ese instante. Cerré la caja rápidamente y traté de mantener la calma, pero por dentro estaba llena de preguntas. ¿Quién era mi verdadero padre? ¿Por qué mi madre había guardado este secreto durante tantos años? Y lo más importante, ¿cómo podría enfrentar a mi madre después de esto? No pude esperar mucho. Esa misma noche, mientras mi madre preparaba la cena, me armé de valor y le mostré la carta. Su rostro pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Intentó negarlo al principio, diciendo que había malinterpretado sus palabras, pero cuando vio mi determinación, finalmente se derrumbó. Con voz temblorosa, me confesó que había tenido una relación fugaz con otro hombre antes de casarse con mi padre. Fue un error, Ana, dijo entre lágrimas. Yo amaba a tu padre, pero las cosas se complicaron. Cuando me enteré de que estaba embarazada, ya había decidido que quería que Marcos fuera tu padre. Él es el mejor hombre que he conocido, y nunca dudó en aceptarte como su hija. Las palabras de mi madre estaban cargadas de arrepentimiento, pero yo no podía dejar de sentirme traicionada. ¿Cómo había sido capaz de construir toda una vida sobre una mentira? Quise saber quién era mi verdadero padre, pero mi madre solo movió la cabeza. No importa, Ana. Él no significa nada. Marcos es tu verdadero padre. Siempre lo ha sido. No pude conformarme con esa respuesta. Durante las semanas siguientes, me dediqué a investigar por mi cuenta. Rebusqué entre viejas fotos familiares, pregunté a parientes lejanos y finalmente encontré una pista en una de las fotos que había en la caja. Un hombre desconocido, de pie junto a mi madre. Con una sonrisa cálida y un aire extrañamente familiar. No fue difícil dar con su identidad. Mi madre había escrito su nombre en el reverso de la foto, Javier. Con la ayuda de las redes sociales y un poco de investigación, logré localizarlo. Vivía en otra ciudad, no muy lejos de donde crecí. Después de muchos días de indecisión, finalmente decidí contactarlo. Le envié un mensaje breve, explicándole quién era y preguntándole si podríamos hablar. Su respuesta llegó rápidamente, por supuesto. Siempre me pregunté si este día llegaría. El día que conocí a Javier fue uno de los más extraños y emocionales de mi vida. Nos encontramos en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Era un hombre amable, con una mirada que parecía examinar cada rincón de mi rostro, como si buscara rastros de sí mismo en mí. Me confirmó lo que ya sabía, él era mi padre biológico. Tu madre y yo nos quisimos mucho, pero nuestras vidas estaban destinadas a caminos diferentes, me dijo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, le dije que quería estar ahí para ti, pero ella tomó una decisión. Me alejé porque pensé que era lo mejor para ustedes. Hablamos durante horas, compartiendo historias y llenando los vacíos que habían quedado en nuestras vidas. Aunque fue un encuentro positivo, también me dejó con más preguntas que respuestas. Al regresar a casa, sentía que mi corazón estaba dividido entre 2 mundos, el de mi familia, que había sido mi hogar toda la vida, y este nuevo lazo que apenas comenzaba a explorar. La relación con mi madre se volvió tensa después de mi encuentro con Javier. Aunque ella trataba de actuar como si todo estuviera bien, yo notaba el peso de la culpa en su mirada. Mi padre, Marcos,
también empezó a sospechar que algo estaba pasando. Finalmente, tomé la decisión de contarle la verdad. No podía seguir viviendo con ese secreto. Cuando le confesé lo que había descubierto, su reacción fue sorprendentemente tranquila. Ana, me dijo, yo siempre he sabido que no eras mi hija biológica. Pero eso nunca importó. Desde el momento en que te vi por primera vez, supe que eras mi hija, y eso es todo lo que necesito saber. Sus palabras me llenaron de una mezcla de alivio y tristeza. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas que había olvidado lo más importante. Mi verdadero padre no era quien compartía mi sangre, sino quien había estado a mi lado en cada momento importante de mi vida. A pesar de la tensión inicial, mi relación con Marcos se fortaleció. Comenzamos a tener largas conversaciones, donde me contó cómo fue tomar la decisión de criarme como suya y por qué nunca quiso que yo supiera la verdad. El amor es lo que nos hace familia, me dijo una noche. No la sangre. Mientras tanto, con Javier mantenía un contacto esporádico. Era un hombre amable, pero nuestra relación nunca llegó a ser tan profunda como la que tenía con Marcos. Me di cuenta de que no se trataba de reemplazar a nadie, sino de aceptar todas las piezas de mi historia. Mi madre y yo finalmente hablamos con total sinceridad. Ella me contó más sobre su relación con Javier y el miedo que sintió al tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Nunca quise hacerte daño, Ana. Todo lo que hice fue pensando en protegerte. Aunque fue difícil, comencé a perdonarla. Comprendí que todos cometemos errores, y que sus intenciones, aunque equivocadas, siempre estuvieron guiadas por el amor. Con el tiempo, logré encontrar un equilibrio entre las dos partes de mi historia. Javier y yo seguimos en contacto, aunque de manera ocasional. Aprendí a verlo como una parte importante de mi origen, pero no como una figura paterna. Esa posición siempre le perteneció a Marcos, el hombre que me enseñó el verdadero significado del amor incondicional. La relación con mi madre también sanó poco a poco. Entendí que guardar un secreto de esa magnitud había sido una carga enorme para ella, y aunque nunca estaré completamente de acuerdo con su decisión, aprendí a respetar sus razones. La confianza tomó tiempo en reconstruirse, pero finalmente logramos mirar hacia adelante juntas. Hoy, cuando pienso en mi familia, no veo una división entre lo biológico y lo emocional. Veo un mosaico de decisiones, errores y actos de amor que me han convertido en quien soy. Mi historia no es perfecta, pero es mía. Y ahora sé que las respuestas no siempre están en la sangre, sino en los lazos que decidimos cultivar y cuidar cada día.